Buenas tardes. Generación de computadores. Una breve explicación de la historia de la computadora, desde sus inicios, sus diseños. Vamos a hablar de cada computadora, de cada generación, dispositivos de cada generación, aspectos importantes de cada generación hasta llegar a la sexta generación, la que hay en la actualidad. Y el futuro de las computadoras y cómo vamos a estar con esas innovaciones y unas observaciones finales. Así que comencemos. Introducción. En la actualidad disponemos de varios aparatos tecnológicos que resuelven varias necesidades sociales, económicas y demás aspectos de nuestras vidas. Es decir, que las computadoras, actualmente todos los dispositivos se utilizan en la mayoría de actividades sociales que tenemos, empresariales, médicas, en educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los dispositivos que si no hubieran existido, las computadoras serían de forma diferente. Tenemos la calculadora, la pascalina, que fue inventada por Blaise Pascal, que era una calculadora basada en ruedas, que la creó para ayudar al trabajo de su padre. También tenemos la máquina analítica de Charles Babbage, que fue un diseño de un computador moderno de uso general creado por matemático Charles Babbage en 1837. No pudo ser construido en ese entonces por falta de dinero, pero se la construyó 100 años después. Si no hubiera existido esta máquina de las ideas de Charles Babbage, no se hubiera podido crear la primera generación, o serían diferentes las computadoras actualmente. Para después partir en lo que es la inteligencia artificial, que todo lo que se desarrolla actualmente, lo que ejecuta el comportamiento humano, tratan de plasmar en máquinas. Eso en resumidas de lo que vamos a hablar. Tenemos la primera generación. En la primera generación es de 1951 a 1958. Tenemos la computadora Mark I, que fue el primer ordenador electromecánico construido por IBM en 1944. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable. Se basó en la máquina analítica de Charles Babbage, empleaba señales electromagnéticas para mover partes mecánicas. Esta máquina era lenta porque demoraba de 3 a 5 segundos para procesar cada cálculo y leía los datos a través de tarjetas perforadas. Cabe destacar que en esta generación el componente utilizado eran los tubos al vacío o válvulas de vacío. Seguidamente tenemos la UNIVAC. La UNIVAC es el ordenador automático universal, construido por Eckert Mauchly. Fue el primer ordenador de propósito general vendido comercialmente para uso militar, pero no pudo ser utilizado. Entonces tenemos la mejora, que fue el UNIVAC 2, que era una mejora del UNIVAC. Entre las mejoras tenemos que incluir una memoria de núcleo magnético, una mejora en cuanto a hardware. Posteriormente tenemos la ENIAC, que es un computador integrador numérico electrónico. Fue una de las primeras computadoras de propósito general. Era susceptible a ser reprogramada. Para resolver una extensa clase de problemas, utilizaba energía 160 kilowatts y pesaba 27 toneladas. Posteriormente tenemos la ENVAC, que fue la primera computadora electrónica binaria. Este diseño fue estándar de arquitectura para las computadoras modernas. Fue desarrollada antes que la ENIAC. El costo de la ENVAC está por debajo de los $500,000. Esta poseía 600 válvulas termoiónicas o al vacío, consumía 56 kilowatts y pesaba 7.850
kilogramos. La segunda generación fue de 1959 a 1964. Tenemos dos importantes computadoras, que es la IBM 1401 y la NCR 315. Dentro de la IBM 1401, primer computador de la serie IBM 1400, un ordenador decimal, fue sacado al mercado por IBM en 1959 y retirado en 1971. La tarifa mensual por un 1401 era de $1.500 en adelante. En 1961 el número de equipos instalados en todo Estados Unidos fue de unos 2.000. Esta máquina utilizaba el software AutoCoder, un programa ensamblador que usaba en memoria, y el Fortran 2 que compilaba para generar código para memorias pequeñas. La NCR 315, lanzada en enero de 1962, es una computadora. Todas las placas de circuito usaban lógica resistor-transistor. Utilizaba una organización de memoria de 12 bits. Es decir, el componente utilizado en esta segunda generación ya no eran las válvulas de vacío, sino eran los transistores que reemplazaban varias válvulas de vacío en un solo componente y de menor tamaño. Posteriormente tenemos la tercera generación de 1964 a 1971. Tenemos la IBM 360 y la CD 6600. La IBM 360 fue un sistema de computación que IBM anunció el 7 de abril de 1964. Fue la primera familia de ordenadores diseñada para cubrir aplicaciones independientemente de su ambiente y de su tamaño, ya sea científico, comercial, militar. La memoria fue de 8 kilobits a 8 megabits de memoria, que permitía que los clientes compraban un equipo pequeño pero podían extender su uso, su capacidad a mayor tamaño. También fue uno de los primeros ordenadores comerciales que usó circuitos integrados. Podía hacer análisis numéricos, tareas de administración y procesamiento de archivos. Cabe destacar que en esta tercera generación se usó los circuitos integrados que reemplazaron a los transistores. Tenemos la CD 6600, que fue la primera supercomputadora diseñada en 1965 por Seymour Cray y fabricada por Control Data Corporation. La computadora más rápida del mundo en los años de 1964 a 1969, hasta que apareció su sucesora, la 7600. Un CD 6600 está en exhibición en un museo de la historia de computación en Mountain Valley, en Santa Bárbara, California. Cuarta generación, los microprocesadores. Dentro de la cuarta generación, de 1971 a 1981, tenemos la Apple I y la Altair 8800. La Apple I fue uno de los primeros computadores personales y el primero en combinar un microprocesador con una conexión para un teclado y un monitor. Fue diseñado y hecho por Steve Wozniak. Fue el primer producto de Apple. Salió a la venta en julio de 1976 al precio de $666.66. Se fabricaron 200 unidades. El uso de un circuito para terminal de un computador incorporada en el Apple I fue distintivo, por lo que necesitaba añadir un teclado y un televisor. En 1977 el precio bajó a $475. El Altair de 8800 fue un microordenador diseñado en 1974. El interés por este equipo creció rápidamente después de que se presentó en la portada de enero de 1974 de la revista popular Electronics. Este dispositivo se usó para personas y empresas que solo querían un computador, y se presentó una versión ya ensamblada
Hoy en día la Arcadia es reconocida como la chispa que condujo a la revolución de computadores personales. El primer lenguaje de programación para esta máquina fue el Arcade Basic, escrito por Bill Gates y Paul Allen, quienes después fundarían Microsoft. Quinta generación, de 1982 a 1989. Tenemos los procesadores, almacenamiento y sistemas operativos. Dentro de los procesadores tenemos los procesadores Pentium, que es una gama de microprocesadores de quinta generación, producidos por Intel Corporation. El primer Pentium se lanzó al mercado el 22 de marzo de 1993 con velocidades de 60 y 66 MHz. La aparición de este procesador hizo que varias empresas desaparecieran o mejoraran. Entre estas tenemos la Advanced Micro Device o AMD, que tuvo que construir sus procesadores desde cero para estar al nivel y competir con Intel. Tenemos Cyrus, que construía buenos procesadores 486, los de la cuarta generación, y luego fue adquirida por la empresa VIA. Tenemos la empresa Harris y la empresa Luke Mac, que no fueron muy conocidas a pesar de diseñar buenos procesadores, pero no tuvieron gran impacto en el mercado. Tenemos el almacenamiento, los disquetes, que el disquete es un soporte magnético, un soporte de almacenamiento de datos de tipo magnético formado por una lámina circular o disco encerrada en una cubierta plástica de forma cuadrada. Estos almacenaban 1.4 megabytes, había de 5 1/4 y de 3 1/2. Estos desaparecieron después de la aparición del CD óptico, que almacenaban 700 megabytes, luego del DVD y luego de las memorias USB, que almacenan actualmente hasta terabytes. Tenemos los sistemas operativos. Los sistemas operativos que se utilizan más en Sudamérica son el sistema operativo Windows de la empresa de Microsoft. Dice que la primera versión salió en 1985 y comenzó a utilizarse de forma general por su atractivo uso de ventanas y de colores, en comparación al sistema de línea de comandos, que es una pantalla negra que solo se escriben instrucciones. Bueno, el 30 de septiembre del 2014 Microsoft presenta la versión actual, que es Windows 10. Microsoft tiene varios competidores, como son la distribución de GNU Linux, que son distribuciones de uso libre para varias empresas, que el objetivo es compartir el conocimiento. La empresa Apple, con sus dispositivos de gran costo pero de buena capacidad. Esos son en cuanto a los sistemas operativos en la quinta generación. Tenemos la sexta generación. La sexta generación tenemos los dispositivos móviles, que los celulares comenzaron a usar para hacer llamadas, luego enviar mensajes de texto, mensajes multimedia, hasta llegar por lo último a realizar todas las operaciones que realmente utilizamos, que son reloj, cámara, video, edición de fotos, para manejar un poco todo de dispositivos. Es prácticamente una computadora de bolsillo humano. Tiene conexión a internet, entonces con un dispositivo pequeño podemos tener el mundo del conocimiento en nuestras manos. Tenemos la inteligencia artificial, que es la inteligencia exhibida por máquinas. Una máquina inteligente que perciba su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. Es una ciencia que estudia modelos de cómputo capaces de realizar actividades propias de los seres humanos. La IA o inteligencia artificial utiliza los siguientes componentes: los algoritmos genéticos, que evolucionan a través de su entorno, así como diversos animales, de acuerdo a la teoría de Charles Darwin, evolucionaban de acuerdo a su entorno.
Tenemos las redes neuronales que describe de forma artificial cómo funciona el cerebro, las neuronas en animales y en personas. Tenemos el razonamiento, que es la lógica formal de pensamiento abstracto humano. El futuro de las computadoras, tenemos la tecnología sobre vidrio que utilizan el grafeno para poder desplazar las pantallas más pequeñas, flexibles, y desplazarlas sobre dispositivos de vidrio. Pero existen muchas más tecnologías en el futuro. En comentarios finales, es importante saber la historia de las computadoras, cómo surgieron, quién las inventó, qué provocaron en la sociedad, cuánto costaron y muchas cosas, y saber en un futuro qué nos deparará con las computadoras. Nos destruirá, nos permitirá mejorar como sociedad, solo en un futuro lo sabemos. Muchas gracias. Mi nombre es Ingeniero Juan Diego Romero. Espero que les haya gustado esta clase.